1 Juan capítulo 4. Vamos a estar en pie, vamos a leer nuestra lectura de hoy y disfrutar este tiempo. Ahora que vamos a abrir la palabra del Señor y dejar que Dios obre en nosotros. Estamos estudiando este libro y vamos a estar en pie para leer estos versículos. Estamos estudiando este libro domingo por la mañana. El apóstol Juan hablando a estos cristianos en Asia Menor y compartiendo con ellos muchos nuevos creyentes cristianos, unos mensajes para animarles a ellos en el Señor y estamos disfrutando los temas que Dios ha permitido en este libro, no solamente para estos cristianos, pero también para nosotros en la iglesia, porque son temas y cosas que nosotros necesitamos, como esta mañana que va a estar hablando sobre, yo creo que es algo necesario en el tiempo que estamos viviendo, aún un peligro que estamos viendo en el mundo que vivimos, aún con los cristianos. So, vamos a leer este pasaje, 1 Juan capítulo 4, empezamos capítulo 4 hoy y seguimos versículo por versículo, pero vamos hasta versículo 6 esta mañana, versículo 1 al versículo 6, y después vamos a orar y entregar este tiempo al Señor y seguimos con esta predicación. Isaías, había el título de la pantalla de hoy, por favor. Versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es Él que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Señor, gracias ahora por este tiempo que vamos a abrir las Escrituras, donde tenemos el poder para cambiar nuestras almas, nuestras vidas. Estamos pidiendo que en este pasaje tú obres en nosotros de una manera especial. Entregamos, Señor, nuestro corazón delante de ti. Entregamos este tiempo dándote gracias por lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Hermanos, ahora llegamos a capítulo 4 y como título de este pasaje, estos 6 versículos, es el espíritu de verdad y el espíritu de error. O en otras palabras, en la pantalla tengo probar los espíritus que nosotros vamos a estar hablando en estos 6 versículos. Hermanos, quiero que entienda que Satanás quiere engañarnos en creyendo en algo falso. Satanás va a hacer todo posible en su vida para tú creer que Jesús no vino en carne, como vemos en este pasaje, o que Jesús no es verdadero, o que hay otros dioses. Y cuando aún escuchamos diferentes situaciones y el mundo, ellos quieren engañarnos por medio de estos espíritus y por medio de Satanás para confundirnos y engañarnos. Y hermanos, tenemos que estar fundados en la palabra de Dios para identificar estos espíritus que quieren engañarnos, que es Satanás, a nosotros, para que podamos o no ser fiel al Señor. Hay muchas compañías hoy en día que quieren vender algo y a veces, como el tiempo pasado, vienen a sus hogares y tratan de vender un artículo, y ellos a veces aún nos engañan a nosotros para confundirnos y decir que este producto es el mejor del mundo.
Y aún dice cómo trabaja, pero a veces cuando recibe ese producto no es como ellos lo presentaron. Pero el propósito de ellos es para que nosotros en ese momento veamos este artículo y compramos este artículo en ese momento. Y ellos van a hacer todo posible para engañarte muchas veces. No estoy diciendo que todo es así, pero muchas veces engañarnos para nosotros comprar ese artículo. Me recuerdo una vez cuando estaban vendiendo un postre y habían personas que no podían comer azúcar y estaba en dieta, y esta tienda pues pusieron en su tienda de este postre no tenía azúcar. Y pues muchos estaban en dieta y querían comprarla, y porque este postre era específicamente para ellos, para ayudarles, no tenía azúcar y podemos disfrutarla. Y aún decía que probaba el sabor de ese postre era igual que los otros que tenía azúcar. Pero este específico era mucho más mejor. Pero lo que pasó es que cuando una persona vino y empezó no sé cómo lo encontraron, empezó a mirar, ellos encontraron que le engañaron y este postre era igual que los postres que tenía azúcar, solamente cambiaron el nombre y cambiaron los ingredientes en un papelito, pero era el mismo postre que otro. Nadie va a buscar, ¿quién va a abrir el postre a ver cuánta azúcar está dentro? Es imposible. Y a veces hay personas y cosas que quieren engañarnos y tenemos que estar preparados. Y Juan está enseñando a estos cristianos, estos nuevos cristianos, algunos de ellos en Asia Menor, quién tiene el espíritu de verdad y quién tiene el espíritu de error. Había una gran diferencia. En las iglesias habían falsos maestros que venían, había personas que querían engañarle, y Juan quería enseñarle para que ellos puedan identificar cuando hay espíritus de errores, espíritus que quieren engañarle a ellos para ellos no caer en esta falsa enseñanza. Hermanos, hay muchos hoy en día que tienen espíritu de errores, espíritu de error. Son ellos guiados por demonios, guiados por Satanás para engañar y llevar a la gente lejos de Dios. Tristemente hay niños y jóvenes que están matando, y lo vemos en noticias, a otros en sus escuelas que están con un espíritu de error. Hay suicidios que son guiados por espíritu de error. Hay líderes en el gobierno y aún los que están preparando estos libros para los niños en la escuela escolar, enseñando homosexualidad, que están guiados por estos espíritus de errores. Hay padres y madres llevando a sus niños lejos de Dios, aún enseñándole a ellos que Dios no existe, guiándole a ellos en este espíritu de error. Hay falsos maestros en las iglesias engañando y enseñando doctrina falsa porque son guiados por este espíritu de error que el apóstol Juan está compartiendo en este pasaje. Iglesia, si tú estás aquí esta mañana sin Cristo, nunca has recibido a Cristo como su único Salvador, tú estás guiado por el espíritu de error. Pero Dios te está dando una oportunidad esta mañana para cambiar y tener un espíritu de verdad que es el Espíritu Santo. Hermanos, sabemos que en este pasaje, este libro, Juan está hablando a estos cristianos en este lugar, Asia Menor. Y como el último apóstol, él estaba cuidando o velando estas iglesias en esas áreas. Aún escribía en el pueblo de Efeso para estos cristianos. Y el apóstol Juan escribía para que todos tengan gozo. El deseo de él que estos cristianos tengan gozo con el Señor. Escribía para protegerle del pecado. Escribió para que ellos sepan que son vencedores. Escribió para que ellos sean firmes en la fe. Aún escribió porque estaba preocupado por esos falsos maestros que estaban llegando aún en los púlpitos para enseñarle a ellos, engañarles sobre algo falso. Algo que estamos viendo hoy en día. La última vez que nosotros estábamos en capítulo 3,
hablamos de la seguridad que tenemos en Cristo. Tenemos seguridad de salvación por medio del Espíritu Santo. Y hermanos, no tenemos que dudar nuestra salvación. Miramos algunos versículos la semana pasada para nosotros estar firme que una vez que nosotros realmente recibimos a Cristo, estamos seguros, estamos sellados y no debemos tener duda en nuestra salvación. Y aún estos espíritus y aún Satanás quiere engañarnos para nosotros aún dudar que si somos salvos o no. Tenemos que creer en la verdad para no dudar ese regalo de vida eterna que Dios nos ha dado. Ahora, esta mañana quiero ver 3 verdades en cual debemos basar, la semana pasada vimos 3 verdades en estar firme en la seguridad de salvación. Vimos que es por la gracia de Dios, vimos que es por nuestra relación con Dios y vimos que es por la obra de Dios. Ahora entramos en capítulo 4. Y Juan quiere avisarle a estos cristianos sobre el espíritu de error. Y que ellos estén firmes en este espíritu de verdad. Hay 2 partes, 2 espíritus que Juan está hablando. El espíritu de error y el espíritu de verdad. Esto es un gran mensaje para nosotros aún esta mañana. Porque muchos cristianos, escuche bien iglesia, muchos cristianos están escuchando el espíritu de error. Y ellos están creyendo, aún cristianos, creyendo en algo falso porque están dejando estas enseñanzas entrar en sus pensamientos, entrar en su corazón, y Satanás con su propósito de engañarnos y confundirnos de la palabra de Dios. Y a veces nosotros empezamos a escuchar porque no conocemos la verdad. Iglesia, no estamos en la Biblia, no estamos escuchando lo que Dios nos dice a nosotros. Y cuando no leemos y no estudiamos y no estamos escuchando predicaciones, pues es fácil para Satanás engañarnos en este espíritu de error, enseñarnos algo falso porque no sabemos lo que dice la Biblia. No estamos fundados en la verdad y porque no pasamos tiempo en la verdad, que es la palabra de Dios. Rápidamente esta mañana, hermanos, quiero ver 4 cosas importantes que quiero ver sobre este texto. 4 palabras: la necesidad de probar estos espíritus, cómo probar y cómo hacerlo, cómo probar estos espíritus, y la protección que Dios nos da sobre estos espíritus. Después vamos a terminar en la diferencia entre los que están en el mundo y los que están en Dios. Número 1, esta mañana vamos a ver la necesidad de probar. Juan dice, tenemos que probar estos espíritus. Mira lo que dice en versículo 1, primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Empieza diciendo el apóstol Juan: amados, no creáis a todo espíritu. Vamos a pararnos un momento ahí. Empieza con esta palabra amados. Ya nosotros hemos hablado sobre amados y hijitos. Son 2 palabras que Juan usa refiriendo a estos cristianos, estas personas, el amor que tenía para ellos. Le dice amados. Vemos esta relación que tenía también hijitos, él como padre espiritual a estos cristianos. Y vemos este amor, esa relación especial. Y ve este mandato, no. Cuando vemos la palabra no en el versículo, es un mandato para nosotros no hacer algo. No creáis a todo espíritu. Este mandato, iglesia, es para los cristianos. Está hablando a estos amados, está hablando a estos cristianos. Dios está hablando a nosotros. Este mandato es para ti y para mí. No creáis a todo espíritu. La palabra espíritu ahí en este versículo no está en mayúscula. Significa que no está hablando del Espíritu Santo, pero el espíritu de una persona. Más en el contexto está hablando específicamente de estos falsos profetas. Estas personas tienen espíritus de demonio que predican falsa doctrina, algo que viene de Satanás
aún en sus predicaciones, para predicar algo falso. Y Juan está diciendo, cuidado con ello, aún nosotros debemos probar estos espíritus, estas personas que aún predican o van a sus hogares para compartir algo falso, y nosotros tenemos que probar a ver si ellos vienen de Dios o si son de Dios. Juan está diciendo, nunca debemos asumir que cada experiencia espiritual o toda demostración de poder espiritual proviene de Dios. Por eso tenemos que probar. Hermanos, muchas veces los nuevos cristianos, nuevos creyentes, creen en todo que escuchan. No saben, ellos son nuevos, ellos necesitan ser discipulados para nosotros enseñarles la verdad, pero aún esos nuevos cristianos empiezan a escuchar predicaciones en el radio, empiezan a buscar o escuchar predicaciones en YouTube, y lo que están haciendo, si no están firmes, es que están escuchando a un espíritu de error y personas llevándole y predicando algo que no existe en la palabra. Aún un cristiano que dice que es maduro, pero no está estudiando la Biblia, aún pueden creer en todo que ellos escuchan. Y si no estamos fundados en la Biblia de Dios, la palabra de Dios, van a creer todo espíritu. Van a creer todo que cualquier persona dice cuando hablan de cosas espirituales. Por eso Juan dice, la próxima parte, si no probar los espíritus si son de Dios. Debemos probar todo para ver si realmente lo que ellos están diciendo, lo que ellos están compartiendo, aún lo que están predicando, realmente viene y proviene de Dios. Escuchen bien, hermanos, estoy hablando aún de televisión, lo que nosotros vemos. Tenemos que probarla. Aún los profesores de colegio, que a veces quieren enseñar algo religioso, pero no es verdad, espíritu de error. Y los que van al colegio y van a las escuelas y a la escuela pública tienen que probar los espíritus, a ver si realmente lo que están diciendo aún parece religioso y parece que está hablando de la Biblia. Tenemos que probar a ver si esas palabras provienen de Dios. Hermanos, iglesia, muchas veces nosotros no estamos probando, no estamos verificando, y aún poco a poco estamos aprendiendo algo falso porque no estamos probando a ver si eso proviene de Dios. Y empezamos a escuchar cosas erróneas, pensar que es doctrina, pensar que está en la Biblia, porque no verificamos esa enseñanza a lo que dice la Biblia. Y aún muchos cristianos hoy en día, escuchen bien, están confundidos, están engañados y están caminando y enseñando a otros algo falso. Aún los políticos que quieren tratar de enseñar algo espiritual. Aún las predicaciones. Lo que escuchamos en la radio, en la televisión, en el internet. Tenemos que probar el espíritu a ver si proviene de Dios. Juan está compartiendo con estos cristianos para que ellos aprendan a identificar lo que es verdad y lo que es error. Hermanos, nosotros también tenemos que hacerlo. Tenemos que probar, ¿esto viene de Dios o esto es un error y que viene de Satanás? Y aún escuchamos, y porque está detrás de un púlpito o está en la iglesia, pensamos que y confiamos completamente en esa persona. Aún yo siempre digo, lo que nosotros predicamos, verifica que lo que yo digo está en la palabra de Dios. Yo no soy perfecto, yo puedo decir algo de error porque no estudié bien un pasaje y pensaba que decía lo siguiente, pero no era correcto. Tú tienes que verificar, pastor está predicando 1 Juan capítulo 4, versículo 1 al 6. Vamos a ver si eso proviene de Dios. Vamos a ver si eso realmente está en la palabra de Dios. Porque no crea, no piense que el pastor es perfecto, sabe todo y vamos a confiar en él. No, confiamos en el Señor Jesucristo, lo que dice en su palabra. Tenemos que probar el Espíritu. Tenemos que estar cuidado con ellos que tratan de mezclar cristianismo con las cosas paganas, las cosas del mundo. Porque eso es lo que está pasando hoy en día.
Están mezclando cristianismo y están permitiendo cosas del mundo y tratando de poner cristianismo y las cosas paganas, cosas del mundo y poner otra religión, otra enseñanza para que pueden atraer personas que le ama al mundo, pero quieren ser espirituales. Y ponen los dos juntos. Realmente están aparte. ¿Está con Dios o está con Satanás? Probar todo espíritu para ver si son de Dios. Bien importante. Versículo 1, seguimos. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan está conectando, hermanos, cuando leemos versículo 1, está conectando falsos profetas con espíritus en este versículo. Los falsos profetas predicaban cosas contra la palabra de Dios, y aún en esta área que Juan está hablando, habían falsos profetas llegando, falsos maestros, y por eso le está avisándole a ellos, enseñando algo contra la palabra de Dios. No son de Dios, pero es Satanás dándole el mensaje para engañar a las personas, y tenemos que estar cuidado. Me recuerdo de 1 Timoteo, Pablo está hablando a Timoteo en capítulo 4, versículo 1, y Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Eso es exactamente lo que el apóstol Juan está mencionando aquí en el versículo. Dice, en los postreros tiempos, estamos hablando, si lo estaba diciendo en ese tiempo, en el tiempo de Pablo y el tiempo de Juan, y aún nosotros estamos más cerca a estos postreros tiempos, le está diciendo que hay muchas personas escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio, espíritu de errores, como dice el apóstol Juan. Aún en el versículo 2, Timoteo dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, eso mismo, gracias. Y según Pablo, estos falsos profetas o espíritus son guiados por los demonios. Si no es de Dios, ¿de quién es? De Satanás. La Biblia también lo llama espíritus inmundos. Y según Juan, había personas que decían que fueron profetas, que estaban llenos de demonios, enseñando algo falso. Me recuerdo Jesús hablando en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 7, versículo 15. Jesús dice a ellos que estaban ahí en el monte, cuidaos o guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Hermanos, es lo que estamos viendo hoy en día. Este aviso es para ti y para mí, para estar cuidado, para probar los espíritus, a ver si proviene de Dios. Y aún en la Biblia se mencionaba eso, que estén cuidado, vigilante, guardando de esos falsos maestros, y aún nosotros lo estamos viendo en el mundo que nosotros vivimos. Vemos que Juan, número 1, dice que debemos probar los espíritus. Ahora, número 2, ¿cómo nosotros debemos probar estos espíritus? En versículos 2 y 3. Empezamos en versículo 2, 1 de Juan, capítulo 4. Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Está ahora enseñándonos cómo nosotros podemos probar, conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Juan empieza, dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Esta es la manera que tú puedes saber que esto, lo que están predicando, proviene de Dios, es Espíritu de Dios. Esta es la manera que tú puedes saber eso. La verdadera profecía y la verdadera enseñanza viene de una predicación de verdadero Jesús.
En el tiempo de Juan, la cuestión era si Jesús realmente había venido en un cuerpo real, carne y hueso. Y los falsos maestros decían que Jesús, aun siendo Dios, no podría haberse convertido en un humano en carne y hueso. Era imposible. Eso es lo que estaba enseñando. Eso es algo falso. Porque Dios no podía asociarse con cosas materiales o cosas impuras. El principio de presentar a un Jesús verdadero es esencial para probar estos espíritus. Mira versículo 3. Y todo espíritu, ahora vemos lo contrario, y todo espíritu que no confiesa que Jesús o que Jesucristo ha venido en carne, dice claramente, no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo. Interesante lo que Juan dice ahora, el cual vosotros habéis oído que viene. En el tiempo de Juan está diciendo que viene, pero aún dice la última frase, y que ahora. En el tiempo de Juan, ahora ya está en el mundo. Espíritu de anticristo. Cuando vemos esa frase todavía pensamos y vemos en el contexto que el espíritu de anticristo está conectado con falsos profetas. Los que niegan el verdadero Jesús es la base del espíritu de anticristo. Los que enseñan contra de Cristo. Y ahora dice, y ahora ya está en el mundo. Hermanos, estos anticristos ya está en el mundo. En 2022, los anticristos, los que predican esta falsa enseñanza, los falsos maestros, ya está en este mundo. Por eso Juan está diciendo, nosotros cristianos tenemos que probar el Espíritu a ver si es de Dios, si proviene de Dios, para que Satanás no nos engañe a nosotros y podemos creer en el Espíritu de verdad. Y esto es un espíritu y actitud que ya está en el mundo hoy en día. El espíritu de anticristo es una falsa enseñanza. 1 Juan capítulo 2, dos capítulos anteriores, el apóstol Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora surgido muchos anticristos. Dice, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cuánto más ahora nosotros estamos en los últimos tiempos? ¿Cuánto ahora nosotros tenemos que mirar a este mensaje y nosotros más que nunca probar estos espíritus? Porque ahora que Satanás ve que estamos en los últimos tiempos y que Jesús va a venir pronto, aún nadie sabe el día ni la hora que Jesús va a venir, ni Jesús, solamente Dios. Pero Él sabe que no hay mucho tiempo y va a hacer todo posible para engañar a los hijos de Dios, para que nosotros empezamos a escuchar falsas enseñanzas de este mundo, a confundirnos y aún llevarnos y apartarnos del Señor. 1 Juan capítulo 2, versículo 22, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es claramente en la Biblia lo que el anticristo es. La definición, el que niega al Padre y al Hijo. Hermanos, cualquier predicación que tú escuchas que están negando el Padre y al Hijo es un anticristo, y tenemos que apartarnos de esa enseñanza falsa, de esos falsos maestros que aún existen en los últimos tiempos, los postreros tiempos, que aún Juan y Pablo estaban mencionando, que aún existe más hoy en día que antes, y tenemos que probar estos espíritus. El espíritu del anticristo es el espíritu que es contra Cristo y busca a tomar esa posición.
Y vemos esta necesidad de probar el Espíritu. Vimos cómo, número 1, probar a estos espíritus. Ahora número 3, o número 2, probarlo. Número 3, vemos ahora la protección de Dios sobre estos espíritus. Quiero que vea en versículo 4. Vemos esa palabra hijitos. Vemos esa relación que tenía con estos cristianos. Esta es la protección para ti. Aún Juan está hablando a estos cristianos. Estas son palabras de Dios para nosotros hoy en día. Y dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es Él que está en vosotros que Él que está en el mundo. Cuando dicen amén. Juan está recordando a estos cristianos que ellos son de Dios. Son nuevos cristianos en este momento y le dice, vosotros sois de Dios. Y le da a ellos 3 palabras de consuelo. Primero, Juan le anima que ellos son de Dios. Hermano, si tú estás aquí esta mañana y conoces a Cristo como su único Salvador, tú también son de Dios, son hijos de Dios. Segundo, le dice que ellos han vencido estos anticristos. Tercero, Juan les recuerda que ellos tienen el poder de Dios, ahí en versículo 4. Tienen el poder de Dios. Escuche bien, iglesia. Nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, tenemos el poder de Dios. Por eso dice, porque mayor es Él que está en vosotros que Él que está en el mundo. Dios está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Que está en el mundo Satanás, que quiere engañar y quiere enseñar una falsa doctrina. Y nosotros tenemos algo poderoso dentro de nosotros. Escuche bien, iglesia, no se vayan. Nosotros tenemos algo poderoso dentro de nosotros, que vive en nosotros, que es Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Ok. El Espíritu Santo que vive en nosotros es mucho más poderoso que cualquier ataque de Satanás. A veces nos olvidamos que tenemos ese poder. Quizás no vemos que tenemos ese poder y permitimos estas falsas enseñanzas. Estas palabras de Juan para recordar y animarnos debe darnos protección y seguridad y ánimo. ¿Para qué? Para no tener temor de Satanás, pero confiar en el Señor y obedecer en sus mandamientos. Ahora, número 4, terminamos aquí. Vemos la diferencia entre los que están en el mundo y los que están en Dios en versículos 5 y versículo 6. Mira lo que Juan dice en versículo 5. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Juan otra vez, recuerda, el contexto de este pasaje, Juan se refiere a estos falsos profetas o a estos anticristos que están enseñando. El mundo le oye a ellos. ¿Por qué? Porque ellos son del mundo. Juan da tres palabras negativas, según los falsos maestros. Primero, ellos son del mundo, no de Dios. Los que son del mundo no tienen el amor de Dios en ellos. Vemos también eso en 1 Juan capítulo 2, unos capítulos anteriores. Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está en él. Ellos que son del mundo, da evidencia que son del mundo, porque ellos hablan como el mundo. La influencia del mundo es evidente en sus palabras. Mateo capítulo 12, versículo 34 dice la última parte, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Juan dice que el mundo le oye a ellos, el mundo le oye a los anticristos, el mundo le oye a los profetas falsos, y su mensaje
porque son del mundo. El mundo no le trata a ellos como le tratan a los cristianos. El mundo le oye a ellos. El mundo rechaza a nosotros cristianos y el mensaje que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque el mensaje que tenemos nosotros no es parte del mundo. 1 Juan capítulo 3, versículo 1, estudiamos ya este versículo. Juan decía: mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Tristemente, el cristiano que quiere hablar al mundo, el cristiano quiere hablar al mundo. Nosotros queremos hablar al mundo, queremos llevarle y presentarle el Evangelio. Y qué bendición cuando el mundo quiere escuchar el Evangelio. Pero tenemos que recordar que no están escuchando a nosotros porque nosotros somos del mundo. Y gracias a Dios que tenemos comunión no con el mundo, pero comunión con otros, los otros cristianos. Número 2, Juan dice: porque ellos son del mundo, estos engañadores no ven las cosas espirituales. El del mundo va a hablar de una perspectiva mundana. Número 3, Juan le dice que estos anticristos son aceptados del mundo. ¿Por qué? Porque hablas como ellos, en la misma manera, las mismas enseñanzas. Mira lo que dice en versículo 6, el último versículo para esta mañana, en este pensamiento que Juan le da a los cristianos. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye a nosotros. El que no es de Dios no nos oye. Y termina con esto: en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Juan dice que los que conocen a Dios disfrutan esta comunión entre los hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de la misma cosa, tenemos el mismo pensamiento, deseamos lo mismo. Los que no son de Dios, pues, no oyen a nosotros. No oyen el mensaje, los que nosotros estamos enseñando. Versículo 6. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermanos, el espíritu de verdad es el Espíritu Santo. El espíritu de error es el espíritu de demonio. Proviene de Satanás. Una enseñanza falsa que no tiene nada que ver, no proviene de Dios, no está en la Biblia. El motivo es solamente engañarnos para que nosotros escuchamos algo que no es de Dios y nos apartamos. Si uno escucha lo que Dios dice en la Biblia, sabemos que tiene el espíritu de verdad. Si no oye lo que la Biblia dice, pues tiene el espíritu de error. Y nosotros tenemos el espíritu de verdad porque nos quedamos fiel a Dios, porque Dios es verdad. Como dice Juan en capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, esta mañana tenemos que asegurarnos que estamos guiados por el Espíritu de verdad. Lo que Juan está enseñando, lo que Dios nos está enseñando esta mañana, es que nosotros, los que son cristianos, los que conocen a Dios, estemos y aseguramos que estamos guiados por el Espíritu de verdad y no el espíritu de error. El verdadero Espíritu es Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona en la Trinidad, igual al Padre y al Hijo en poder y en gloria, pero enviados por ellos para morar en su pueblo de Dios. Aún el Espíritu Santo inspiró las Escrituras, la palabra de Dios, y antes que Jesús
iba a morir, dijo a sus discípulos Jesús que los iba a dejar a ellos y luego los consoló diciendo que Él iba a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo nos ayuda a identificar este espíritu de error de los profetas errores o falsos profetas, los anticristos. Y Dios dice probar cada espíritu para ver si esa enseñanza, lo que ellos dicen, proviene de Dios, que viene de Dios, que está en la palabra de Dios. Hermanos, hoy en día que vivimos, hay muchas personas guiadas por el espíritu de error. Tenemos que tener nuestros ojos abiertos, mirando, probando, a ver que nosotros no estamos engañados por estos espíritus. Es posible que esta mañana tú nunca has conocido el espíritu de verdad, que es Dios. Nunca has escuchado lo que hizo por ti en la cruz de Calvario. Nunca he escuchado que Jesús murió para pagar por sus pecados, para darte vida eterna. Hoy es el día para hacer ese cambio y cambiar su destino del infierno al cielo para siempre. Esta mañana es tiempo para cambiar de tener espíritu de error y tener espíritu de verdad. Lo que aprendemos esta mañana, hermanos, es esto. Nosotros tenemos que probar los espíritus. Hermano, cuando tú estás escuchando una predicación, estás escuchando en radio, estás escuchando una predicación en el internet, probar el espíritu para ver si proviene de Dios. Satanás quiere engañarnos y aún lo hace por esos medios, usando falsos profetas, anticristos, para engañar aún al pueblo, a los cristianos, aún los postreros tiempos. Vamos a en pie, vamos a orar esta mañana y aún orar que Dios nos ayude a nosotros a estar en el espíritu de verdad y estar cuidados sobre esos espíritus de error, a probar cada espíritu. Con sus ojos cerrados esta mañana vamos a hablar con el Señor un momento. Quizás esta mañana tú dices, yo no conozco al Señor como mi único Salvador. Yo nunca he escuchado, nunca he oído que Jesús, Dios mandó a su único Hijo a esta tierra para morir por mí, por mis pecados y para darme vida eterna. Y esta mañana yo no estoy seguro que si yo muero o el Señor venga esta mañana que yo voy para el cielo con Él. Tú dices, pastor, ore por mí. Yo no estoy seguro esta mañana que yo voy y tengo vida eterna y voy a estar con el Señor. A una persona esta mañana que dice eso, pastor, ore por mí. Yo no estoy seguro que voy para el cielo. Cristianos, esta mañana tenemos que estar cuidados. Tenemos que probar cada espíritu. Tenemos que velar las cosas que nosotros escuchamos. Porque Satanás está alrededor buscando a quien devorar. Y aún las cosas que no demos cuenta, Satanás poco a poco está poniendo cosas delante de nosotros, como estos anticristos, estos falsos maestros, para engañarnos en cosas que no es verdad. Tenemos que probar el Espíritu. Vamos a pedirle esta mañana al Señor, Señor, ayúdame a probar el Espíritu. Cada vez que yo estoy escuchando o cada vez que otros me hablan de cosas espirituales, que yo lo puedo probar según la palabra de Dios. No confiar en ellos, pensando que ellos lo saben todo, pero ir y tener esa fundación en la palabra de Dios para tener el espíritu de verdad, que es Dios. Señor, gracias por este mensaje del apóstol Juan a estos cristianos. Él conoce que en las iglesias en este momento había
falsos profetas y anticristos, y le daba este aviso a ellos, igual para nosotros en esta mañana, a probar cada espíritu, a ver si proviene de ti. Señor, hoy en día Satanás quiere engañarnos como cristianos, quiere confundirnos, aún quiere usar falsos maestros, anticristos, personas que están contra de ti, pero quieren enseñar algo falso que no existe en la Biblia, que nosotros podemos estar atentos, que nuestros ojos siempre están mirando hacia arriba, que tengamos esta fundación en tu palabra para identificar estos falsos maestros, estos espíritus de errores, estos anticristos. La manera de hacer eso es nosotros estudiar tu palabra, nosotros buscar de ti, nosotros tener nuestros ojos mirando hacia ti en todo momento, para que podamos ver esos falsos personas y enseñanzas. Señor, gracias por recordarnos esta verdad, gracias por enseñarnos que podemos poner esto en práctica aún esta semana y en nuestra vida hasta que tú vengas otra vez. Señor, permite que nosotros podamos regresar esta noche otra vez para seguir recibiendo bendiciones. Llévanos bien a nuestro hogar. Gracias por los que están visitando en esta mañana. Te pido tu bendición sobre ellos, que puedan regresar otra vez para estar con nosotros. Gracias por tu iglesia, Señor, los hermanos que vienen fielmente a tu casa. Te pido tu bendición sobre ellos también. Bendice los enfermos, los que están batallando con sus enfermedades, aún los que no podían estar aquí con nosotros esta mañana. Te pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.